Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de Conversando con Jonah. Este pequeño video es un video que nace de la serie que hicimos acerca del pensamiento agustiniano. En el pensamiento de San Agustín hemos analizado sus ideas acerca del origen del mal, la teodicea, acerca del libre albedrío de la voluntad y acerca de la predestinación. Al analizar todos estos temas, surge un detalle que no estaba explicado en esos videos, pero que es interesante tomarlo en cuenta y de lo que muchas personas hablan hasta el día de hoy en base a los escritos y pensamientos de San Agustín, y es lo que vamos a denominar la paradoja del libre albedrío. Antes de continuar, te animo a que no seas paradójico y más bien uses tu libre albedrío para darle un me gusta, un suscribirte a este canal y compartir este video con otros. ¿Te animas? Gracias. Ok, vamos. ¿Cuál es la paradoja del libre albedrío? El tema con el libre albedrío es que es tan difícil de resolverlo porque de una manera u otra aterrizas en un círculo del que no puedes salir. Por un lado, aquellos que afirman el libre albedrío absoluto, es decir, la absoluta libertad humana, y dicen que el ser humano es absolutamente libre de decidir sin ningún tipo de predestinación, sin ningún tipo de predeterminismo, están afirmando básicamente que el ser humano es dueño de su voluntad independientemente de Dios. Desde este punto de vista, entonces caes necesariamente en un pelagianismo o en una postura aún mucho más extrema que hace a Dios virtualmente innecesario. ¿Qué quiere decir que era un pelagianismo? Pues, si el ser humano tiene absoluta libertad de voluntad, el ser humano puede salvarse a sí mismo. El ser humano no necesita a Dios para salvarse y Jesucristo dejaría de ser nuestro libertador en la cruz y simplemente sería un modelo, lo cual contradice la revelación bíblica, contradice la fe cristiana. Para afirmar una absoluta libertad de la voluntad, tienes que afirmar que el ser humano puede escoger el absoluto bien o el absoluto mal. Y desde este punto de vista, Dios estaría atado de manos. Dios sería un observador pasivo de la realidad, ya que Dios solo puede mirar lo que el ser humano libremente está escogiendo. Ahora, sí es verdad que se han planteado una serie de soluciones a esto, pero toda solución que afirme la absoluta libertad del ser humano va a caer necesariamente en anular la necesidad de la gracia para la salvación y en hacer de Dios un observador pasivo, o en el mejor de los casos un observador reactivo. Quiere decir que Dios no es soberano, simplemente está reaccionando a las decisiones humanas. Por otro lado, entonces se debe afirmar que el ser humano no tiene absoluta libertad y que solamente el ser humano tiene libertad, como afirmaba Agustín, de escoger el mal. Lo mismo afirma Calvino. El ser humano, debido a la caída, al pecado, solamente tiene libertad para operar en el mal, apartado de Dios, y para escoger el bien necesita la gracia salvadora de Dios. Ahí entra una predestinación absoluta. Dios escoge de manera libre a quienes va a salvar. Pero esto te deja en una siguiente paradoja, y es el tema de la arbitrariedad. Quieras o no, en este modelo, aterrizas en un Dios arbitrario. Aterrizas en un Dios que por razones desconocidas y solo conocidas para Él, ha escogido salvar a algunos y otros no. Y es verdad, desde una perspectiva netamente filosófica, Dios no tiene que salvar a nadie, Él no está en la obligación de salvar a nadie. El hombre pecó y por su pecado es merecedor del juicio de Dios. Pero Dios en su gracia, en su amor, decide salvar a algunos. Pero te queda la pregunta, ¿por qué no a todos? Aún más, esta idea de la predestinación, de la absoluta soberanía de Dios, del hecho de que la presciencia de Dios lo sabe todo de antemano, te deja abierta la pregunta de que es imposible no atribuirle de alguna manera a Dios, ya sea de forma indirecta o indirecta, que Él sea, ya sea un causante activo o un causante pasivo de la maldad.
Un causante activo sería decir que la predestinación, el predeterminismo de Dios llevó a tal punto que el ser humano es un robot, una máquina, no puede escoger por sí mismo, solo puede escoger aquello que Dios predeterminó que escoja, y por lo tanto Dios lo predeterminó para hacer el mal, de tal manera que Dios es el causante del mal, lo cual es una blasfemia, una herejía. O puedes decir que Dios es una causa pasiva del mal, que Dios lo permitió. Lo permitió por levantar las manos y Dios le dio libertad al ser humano de escoger el mal. Sin embargo, Dios sabía de antemano que Dios iba a elegir el mal, que el ser humano iba a elegir el mal. Y como Dios sabe todo de antemano y lo que Dios sabe de antemano va a suceder por necesidad, pues Dios creó al hombre de tal manera que el hombre vaya a pecar. Ahora hay muchas respuestas para eso. El afirmar que en un mundo sin voluntad no habría amor, y eso es verdad. El afirmar que si no hay la posibilidad de rechazar el bien y escoger el mal, entonces seríamos máquinas no que aman a Dios, sino que simplemente le sirvan. Para que exista verdadero amor debe existir verdadera libertad. Todo eso es cierto, pero no elimina el hecho de que en ese mundo en el que Dios creó, para darle al ser humano la capacidad de amarlo verdaderamente y de conocer el verdadero amor, también tuvo que dejar abierta la posibilidad de que haya un rechazo al verdadero amor y haya maldad. Entonces Dios se vuelve un causante pasivo del mal. Esta es la paradoja del libre albedrío que ha motivado la mente de teólogos, filósofos y pensadores a lo largo de toda la historia. Si afirmo un absoluto predeterminismo, entonces estoy afirmando que Dios indirectamente es causa del mal. Si hablo de una predestinación positiva como la presenta San Agustín, pues estoy diciendo que Dios es causante pasivo del mal. Si hablo de una absoluta libertad de libre albedrío, en la cual libero a Dios de la causa del mal, también estoy engrilletando a Dios. ¿Cómo resolvemos esto? Es una respuesta muy difícil. Y la verdad es que no es algo que podamos resolver de manera absoluta o con respuestas perfectas de este lado de la creación. Tenemos que tener la suficiente humildad espiritual e intelectual para decir, podemos plantear modelos, diseños, posibles soluciones a esta paradoja del libre albedrío, entendiendo que toda posible solución va a tener por necesidad algún vacío, alguna limitación, pues como dice el apóstol Pablo, ahora vemos solamente un espejo y no vemos la cara descubierta. Tal vez la respuesta no nace en querer resolver el conflicto de libre albedrío, sino en resolver algunas cuestionantes periféricas al libre albedrío que nos lleven a aterrizar en la respuesta al libre albedrío. La primera pregunta y la más obvia es hacernos esta cuestionante. ¿Existe un Dios? Tenemos que resolver nuestra cosmovisión. En este mismo canal tenemos una serie que habla acerca de las cosmovisiones y otra serie que habla acerca de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Te invito a que los veas para que puedas informarte un poco al respecto de esto. Pero realmente, o tenemos una perspectiva naturalista, 100% naturalista, o tenemos una perspectiva teísta, o deísta si quieres, para hacer un paréntesis ahí. ¿O existe un Dios creador o no lo existe? Esa es la primera gran pregunta. Si la evidencia apunta al hecho de que existe un Dios y es razonable y lógico en base a la evidencia creer que hay un Dios, pues tenemos la primera ficha del rompecabezas. Existe un creador. ¿Quién es ese creador? ¿Cómo definimos ese creador? Pues tanto el deísmo y el teísmo por definición hablan y dicen que este creador debe ser un ser plenipoderoso, un ser trascendental que está por encima del tiempo y el espacio, un ser altamente inteligente. Si existe este ser, la segunda pregunta es ¿cuál es la relación de este ser con su creación? Tenemos una perspectiva deísta o teísta. ¿Es que este ser creó el universo y luego se apartó o es que este ser está activo en el universo? Y esto nos lleva otra vez a la evidencia. La evidencia nos afirma que Dios está activo en el universo o no. Nuevamente es algo que tú tienes que analizar, investigar y hacerlo concienzudamente. Y preguntarte si es que hay evidencia de la participación activa de Dios en la creación. El cristianismo responde que sí, en base a los milagros, en base al Espíritu Santo que trae convicción de nueva vida al creyente
y sobre todo en base a Jesucristo de Nazaret, quien murió en la cruz y resucitó. La evidencia acerca de la resurrección es el punto de quiebre para la cosmovisión de la humanidad. O Cristo resucitó o no. Si la evidencia te lleva a creer que Cristo ha resucitado, pues tienes la segunda ficha del rompecabezas. La primera ficha es una cosmovisión creadora. La segunda ficha es una cosmovisión teísta. Hay un Dios activo y en ese teísmo, ese Dios activo se dio a conocer en Jesucristo. Entonces te lleva a preguntarte y decirte, si hay un Dios y este Dios se dio a conocer y está activo en la creación, y este Dios se encarnó en Jesucristo, el cual resucitó, pues Dios es Dios y Dios se ha revelado. ¿Y dónde se encuentra registrada esa revelación? Pues en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué dice la Escritura acerca de este Dios? ¿Qué dicen los credos cristianos acerca de este Dios? ¿Qué ha afirmado el cristianismo histórico acerca de este Dios? Y ha afirmado que Él es absolutamente bueno. Si Dios es absolutamente bueno y Él es creador de todas las cosas y Él se ha dado a conocer, pues tenemos la tercera ficha del rompecabezas. Existe un Dios creador, este Dios se ha dado a conocer y este Dios es absolutamente bueno. Sobre este marco filosófico es que podemos construir el resto de nuestro pensamiento. Y el resto de nuestro pensamiento nos lleva a dos cuestiones obvias. La primera es que a pesar de que hay un Dios creador que se ha dado a conocer y se relaciona con la humanidad, y que este Dios creador es absolutamente bueno, también existe la maldad. Empíricamente sabemos que la maldad existe, el mal existe. Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿cómo resolvemos el hecho de este Dios en el cual creemos no solo por la fe, sino por el razonamiento, por la fe y la razón, y la realidad de que existe un mal? Ahí entran los modelos de libre albedrío y las respuestas posibles y la paradoja del libre albedrío. Bíblicamente hablando, tú puedes escoger ya sea un determinismo absoluto, una doble predestinación, o puedes escoger una predestinación positiva, como la planteaba San Agustín. De alguna manera, Dios ha dado su gracia a los seres humanos de tal manera que estos puedan aceptar la salvación de Él. ¿Quiénes van a aceptar su salvación? Dios conoce de antemano en su presencia. Al mismo tiempo debemos afirmar radicalmente que Dios no es ni causante del mal ni tiene parte en el mal. El mal se ha originado ajeno a Dios, fuera de Dios. Esto es algo que afirmamos por la fe, que si bien tenemos modelos lógicos y filosóficos para resolverlo, estos modelos siempre van a quedar en una paradoja, pues son modelos que hablan de algo que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra realidad. Tenemos aproximaciones para explicarlo, pero más allá de esas aproximaciones debemos fundamentarnos en un marco teórico trascendental. Existe un Dios, Dios se ha dado a conocer y resucitó en Jesucristo, y este Dios es absolutamente bueno. Si yo creo en eso, yo entiendo que la maldad es una realidad, pero Dios no es ni causante ni parte de la maldad. Dios me ha dado un libre albedrío, pero ese libre albedrío está sujeto a ciertas condiciones. Finalmente, la cruz me recuerda algo más, que Dios, a pesar de no haberme dado todas las respuestas, se ha identificado conmigo en su cruz y en su sufrimiento. Dios entiende mis luchas, entiende mis imposibilidades, entiende mi sufrimiento, entiende mis crisis. Y en la cruz Dios se ha identificado conmigo. Tal vez nunca logremos resolver el tema de la paradoja del libre albedrío hasta que nos veamos con Dios cara a cara. Pero en ese camino creemos por la fe que Dios es absolutamente bueno, que en Él no hay maldad, que Él lo sabe todo de antemano y cuanto Él conoce en su presencia sucederá, y que al mismo tiempo Él nos ha dado libertad de decisión, libertad de elección, y nos ayuda con su gracia para elegir el bien, para elegirlo a Él y para ser salvos. Espero que esto te deje un poco que pensar acerca del libre albedrío, de esta paradoja y de las limitaciones que esto nos plantea. Piénsalo, pero más allá de eso y tratar de resolver lo irresoluble, piensa si es que existe un Dios, si es que este Dios se ha dado a conocer y si tú puedes tener una relación con Él, que es al final lo más importante que podemos obtener en esta vida.
Que Dios te bendiga. Si este video te gustó y te dio que pensar, dale un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con otros. Nos vemos en una próxima Conversando con John.